Arnaldo Otegi, coordinador general de Euskal Herria Bildu, muchas gracias por conceder a público esta entrevista. A vosotros por la invitación. El Tribunal Supremo justifica la celebración de un nuevo juicio por el caso Bateragune. Dice que por la existencia de un defecto procesal que dejaría la acusación desamparada. ¿Se esperaba usted la repetición de este juicio cuando la mayoría esperábamos una indemnización? Bueno, nosotros habíamos previsto iniciar todos los recursos posibles para obtener una indemnización, ¿no? Esta era un poco la previsión, pero siempre es verdad que cuando los independentistas estamos en un tribunal en Madrid, bien sea la Audiencia Nacional, el Supremo o el Constitucional, siempre tenemos una prevención, y es que al final nunca sabemos qué va a deparar el curso de nuestros recursos, ¿no? En ese sentido, para nosotros es evidente que este es un caso flagrante de violación de la propia sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y estamos convencidos de que esta, como otras, es una decisión de carácter político. O sea, escuchar ahora decir que la cosa está imprejuzgada, cuando nos hemos pasado 6 años y medio de cárcel y hemos tenido 4 sentencias, la de la Audiencia Nacional, la del Supremo, la del Constitucional y la del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, hombre, yo creo que para cualquier jurista honesto es un claro ejemplo, como dice Pérez Royo, de prevaricación. Es decir, aquí de lo que se trata es ahora de sentarnos en el banquillo, de volver a traer a ETA al escenario político y de criminalizar la dirigencia de la izquierda abertzale. Tienen un problema añadido, y es que transcurridos tantos años, la razón está de nuestra parte. Lo que nosotros dijimos que iba a pasar ha pasado, lo que ellos dijeron que iba a pasar no ha pasado. Por lo tanto, nos parece que el papel de la Fiscalía va a ser un poco complicado. ¿Acudirá al juicio cuando se repita? Sí, nosotros estamos ahora en una primera fase de ver si el juicio se puede suspender o no, porque, claro, desde nuestro punto de vista, la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dice claramente que el juicio se debería de repetir si lo demandan los interesados, cosa que nosotros no hemos hecho. Entre otras cosas porque la Audiencia Nacional ha dicho 2 veces que no se pueden juzgar por 2 veces los mismos hechos, y que eso conculcaría el principio de non bis in idem. Entonces, vamos a ver si se produce o no. Si se produce, nosotros estaremos allí y haremos lo que normalmente solemos hacer, es defender con honestidad nuestras posiciones. Y nuestra previsión es que juzgaremos nosotros al régimen y el régimen no nos juzgará a nosotros. El ex magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, fue quien inició el llamado caso Bateragune y además le envió a prisión en 2009 junto a 4 de sus compañeros de la izquierda abertzale. Ahora dice exactamente: un nuevo juicio es una condena, y rechaza de plano esta decisión del Supremo. Veo que ya se ríe un poco. ¿Por qué Garzón se empeñó en meterles en la cárcel a un año del final definitivo de ETA y conociendo además toda España que todos los partidos vascos, salvo el PP y UPyD, que entonces existía, trabajaban en ese final de ETA? Yo creo que hay diferentes razones para entender la posición de Garzón en aquel momento. Desde mi punto de vista, sí que se elaboró por determinados sectores de la policía, incluso de la Guardia Civil, una tesis que en un momento determinado se le vendió al juez. Y yo no sé si la compró honestamente o no, pero para mí hay un factor político, jurídico y personal que pesó mucho en su decisión, y es que él en aquel momento estaba siendo investigado también por el Supremo en la causa que abrió, no sé si era por el tema de las víctimas del franquismo o por el tema de las escuchas a los abogados de Gürtel. Entonces, yo creo que él estaba también en una situación procesal delicada. Quizás hizo el cálculo de pensar que metiendo a la cárcel al malvado Otegi y sus amigos, la justicia de la derechona iba a ser benevolente con él. Esta es la tesis que yo defiendo, que es, bueno, ahí se mezcla un poco de todo, porque me consta que él se dio cuenta en los interrogatorios de que lo que le habían vendido era mercancía muy averiada, y esto es lo que se ha demostrado después en el transcurso de los años, porque lo que nosotros dijimos entonces es lo que ha venido a suceder y no lo que decía la acusación del fiscal y de la policía, que decían nada más y nada menos que estábamos reconstruyendo Batasuna al servicio de ETA para que continuara la lucha armada en nuestro país. Claro, defender eso ahora, 10 años después, cuando incluso hasta el propio Rodríguez Zapatero, que era presidente del gobierno, ha dicho públicamente que esto no es así, pues vamos a ver qué ejercicio de funambulismo jurídico hacen para poderlo defender, ¿no?
Usted dice que juzgarán ustedes a la Judicatura Española, al Poder Judicial, y no ellos a ustedes. ¿Qué medidas, aparte de las que tomen ahora, que ya nos ha explicado, qué medidas tomarán si resultan condenados o absueltos en cada caso? Bueno, nosotros si resultamos condenados iniciaremos otra vez todo el recorrido que hay que hacer para volver a llegar a Estrasburgo, porque estamos convencidos de que, yo he dicho en más de una ocasión que creo que soy el único ciudadano europeo al que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado la razón 2 veces. Bueno, yo creo que me va a dar la razón por tercera vez. Y entonces ya esto será manifiestamente, pues bueno, una muestra de la obsesión persecutoria de determinados sectores del Estado profundo con determinada gente. Pero le voy a decir más, el caso de mi compañero Arcaiz Rodríguez todavía es más flagrante. Es que Arcaiz Rodríguez se ha pasado 10 años de su vida en la cárcel por 3 causas de las que ha salido absuelto. Entonces, este es el estado de cosas. Entonces, si resultamos condenados, evidentemente vamos a recurrir. Si resultamos absueltos, pues evidentemente eso significaría que 10 años después se nos da la razón. No contemplamos eso ni como mera hipótesis. Nosotros sabemos y estamos convencidos de que esa sentencia, si vamos a la Audiencia Nacional, ya está escrita. Usted vincula esta decisión de la Sala Segunda del Supremo con el juicio contra el Procés y sus condenas de prisión contra los líderes independentistas catalanes. ¿Por qué? Yo creo que hay un primer objetivo que es criminalizarnos a nosotros, pero luego hay objetivos diferentes. Hay un objetivo también de desestabilizar la actual situación política, eso es evidente, y luego me extenderé más en eso porque yo considero que la famosa contrarreforma ya está en marcha, y luego hay un objetivo a medio plazo que es, uno, decirles a las instituciones europeas de derechos humanos que bueno, hagan lo que hagan aquí, al final mandan ellos, y me parece que esto es lanzarle también un mensaje al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque los jueces en el Supremo y en otras instancias en España llevan muy mal eso de que jueces europeos les digan que hacen las cosas mal, esto no lo pueden soportar, y me da que hay algo de eso, y me da que también hay algo de decirles a los sentenciados por el Procés perder toda esperanza, porque al final, aunque otra vez el Tribunal de Estrasburgo os dé la razón y diga que el juicio no ha sido imparcial, nosotros volveremos a haceros un juicio. Creo que todo esto está mezclado. El independentismo, la subida del independentismo, sobre todo en el caso de las elecciones vascas, incluso en el caso de las elecciones gallegas, y el peso que sigue teniendo, pese a todo el procés y demás, el independentismo catalán en Cataluña. Ya no es una disidencia controlada, podríamos decir. Yo creo que ellos ahora mismo, en alguna ocasión, el análisis que nosotros hemos hecho, que yo creo que lo corroboran los hechos, es de que, bueno, al fin y al cabo existe una crisis grave de régimen. El régimen del 78 está en una crisis absoluta. Bueno, solo de manera metafórica podríamos decir quien encarnaba en la mayor jefatura del Estado ese régimen está en Abu Dhabi. Entonces, bueno, esto da un poco la situación real de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Desde hace tiempo se es consciente de que existe esa crisis de régimen y hay un interés por parte de sectores muy poderosos de darle una salida autoritaria a esa crisis de régimen. Y ahí juegan partidos políticos como Vox, PP y Ciudadanos, juegan sectores militares, que ahora están en la reserva, cosa que nos hace mucha gracia, ya, pero es que hace 10 años estaban en activo, y imagino que pensaban lo mismo. Y ahora entran a jugar los sectores judiciales, que son los que han hecho lo del proceso, los que han tomado nuestra decisión, los que han dicho que el 25% de la educación en Cataluña tiene que hacerse en castellano, que son los que han dicho que es imprescriptible la responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Desde nuestro punto de vista, esos sectores autoritarios que quieren darle una salida autoritaria a la crisis de régimen, no controlan el legislativo, no controlan el ejecutivo, pero controlan los sectores, digamos, del Estado profundo. Controlan la judicatura, controlan los sectores policiales, etcétera. Y lo que estamos viendo ahora es que están poniendo en marcha la contrarreforma por la vía de los hechos. Bueno, ver al Consejo General del Poder Judicial en actitud desobediente frente al Ejecutivo y al Legislativo, pues da muestras de dónde está la derecha en el Estado español. ¿Cómo fue la negociación con el Gobierno para apoyar los presupuestos generales del Estado? Muy paciente, muy paciente. No, nosotros fundamentalmente la llevó a cabo nuestro grupo parlamentario en el Congreso. Bueno, siempre las negociaciones a este nivel
Nosotros tenemos una dificultad en el sentido de que entendemos que nosotros no formamos parte de la política convencional. Nosotros tenemos la impresión de que la clase política actual o muchos actores de la clase política actual ven muchas series de televisión como Borgen y creen que la política es eso. Para nosotros la política no es eso. Nosotros solemos decir, y lo tenemos a gala, que para nosotros el mayor halago que se nos ha hecho desde la tribuna de oradores en el Estado español ha sido el de, creo que Carmen Calvo, diciendo, no, ya sabemos que con Bildu cuando es sí, cuando es no, es no. Es decir, que no jugamos al funambulismo parlamentario ni político. Nosotros en el debate de investidura le dijimos a este gobierno, bueno, aquí hay gente dispuesta a una salida autoritaria, ustedes han abierto una ventana de oportunidad, pero ahora les toca, cuando ellos ya han puesto en marcha la contrarreforma, demostrar que esto es una ventana de oportunidad. Y cuando vemos que hay dificultades en el tema de los desahucios, nosotros firmamos una enmienda en torno a los desahucios con Podemos y Esquerra Republicana. Bueno, la retiramos porque se nos dijo que había un acuerdo en el gobierno. Ahora resulta que ese acuerdo no se quiere cumplir. El tema del SMI, el tema de la reforma laboral. Hombre, decir que el tema de la reforma laboral se va a llevar a la mesa de diálogo social es muy bonito. Bien, llévese, pero no se admita que la COE tiene capacidad de veto, porque si no, tendremos que negociar con la COE y no con un gobierno de progreso. Todo esto es lo que está sucediendo. Por tanto, siempre son dificultosas las negociaciones, pero nosotros teníamos clara una cosa, y era que parar la contrarreforma exige una primera condición, y es abrir una ventana de oportunidad durante 3 años a este gobierno. Ahora el problema es, este gobierno tiene que caminar, y a nosotros nos preocupa que no camine. Y nos preocupa que si no le pone límites a la contrarreforma se va a llevar por delante la ventana de oportunidad. Al margen de ese proceso parlamentario de sus diputados, de los diputados de H. Bildu en Madrid, hubo conversaciones al máximo nivel, entiendo que entre usted y el vicepresidente Pablo Iglesias, pero en algún momento llegó a hablar con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez o con alguno de sus ministros, con Moncloa, con su gabinete. Nada. Vale, no siga. No. Solo con Pablo Iglesias. Sí. Bueno, y se entendieron bien. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que ahora mismo, ayer le escuché decir que van a seguir siendo muy cabezones, nosotros también lo somos. Pero es curioso que uno tenga que ser cabezón desde su punto de vista exigiendo que se cumpla lo acordado en el pacto de gobierno. Eso es Borgen. La política es otra cosa. Y entonces lo que decimos es, cuando en círculos del Estado español se pone, o se trata de poner en dificultades al gobierno en la medida que han pactado con nosotros los presupuestos o los hemos apoyado, decimos, pero si Euskal Herria Bildu, que es una fuerza socialista, de izquierda, independentista, pide cosas muy razonables, pero lo que le estamos pidiendo es política penitenciaria, cumplan la ley, no pedimos más, abandonen la excepcionalidad. En materia social y económica nosotros iríamos mucho más allá, pero lo que les decimos es, oiga, cumplan el programa con el que ustedes han conformado el gobierno, y en el programa está la derogación de la reforma laboral, por ejemplo, y en materia territorial demuestren que hay en el Estado español un gobierno que es capaz de hacer las cosas de manera alternativa. No digo que reconozca el derecho de autodeterminación, que ya sabemos que no lo van a hacer, pero por lo menos entiendan que a los problemas nacionales en el Estado hay que darle una solución en términos democráticos. Esto es lo que estamos manifestando y en definitiva lo que estamos diciendo es, oiga, hagan ustedes lo que han dicho que van a hacer. ¿Pero en qué punto está la derogación de la reforma laboral, por ejemplo, o la política penitenciaria, los compromisos que se adquirieron? Yo creo que en torno a la reforma laboral hay dificultades en la medida en que, primero, está en el programa de gobierno. Segundo, firmaron un acuerdo con nosotros y con Podemos y el PSOE para la derogación íntegra de la reforma laboral. Bueno, en estos momentos parece que hay dificultades. ¿Qué se esgrime por parte de determinados sectores liderados por la señora Calviño? Que la reforma laboral está condicionada a que vengan los fondos europeos o no, cosa que no es cierta, cosa que no es verdad. Entonces lo que decimos es, bueno, pero el marco de negociación de la derogación de la reforma laboral es el marco de diálogo social en España, o eso es concederle un veto a la COE. Entonces, si es concederle un veto a la COE, ese marco no es válido. Usted es el Ejecutivo, tiene el Legislativo, tiene mayoría, legisle con absoluta tranquilidad. Bueno, luego se nos dijo, bueno, pero hay que empezar por los aspectos más lesivos. Bien, hágase. ¿Cuándo y cuáles? Porque nosotros tenemos bien graduado eso y bien materializado eso.
En el tema de presos lo mismo, no hubo un acuerdo. Lo que le dijimos es, oiga, apliquen la legislación penitenciaria, que es lo que están haciendo. Sí. Y es decirles, mire, todo el mundo nos dijo aquí, incluido el Partido Popular, que cuando ETA desapareciera, la dispersión no tendría sentido. Lo decía el Partido Popular. Entonces decimos, acábese con la dispersión, acábese con las legislaciones de excepción. Hay una organización contra la que se legisló que ya no existe, que se ha disuelto, que ha entregado las armas. Entonces, no se puede seguir aplicando la excepcionalidad de hace unos años. Y en materia de derechos nacionales, lo que les decimos es, mire, lo quieran o no, en el Estado español ha habido cuestiones que históricamente han estado encima de la mesa, que se han resuelto de alguna manera, pero sigue persistiendo la que históricamente nunca se resolvió, que es cómo se articula territorialmente ese Estado. Si ese Estado no reconoce que existen naciones en el Estado, ¿qué tienen derecho a decir? Pues muy difícil. Pero el Partido Socialista se define como plurinacional y que además aspira a un Estado federal, ¿no lo ven en la práctica? No, para nada. Aparte que nosotros a veces, por ejemplo, sí, el comité en Euskadi se llama Comité Nacional. Me imagino que en Galicia pasa lo mismo y en Cataluña pasa lo mismo. Entonces, ustedes son el Comité Nacional, por lo tanto, este es un Estado plurinacional. Y además son federalistas. Bien, pues sean coherentes con eso y acepten que este es un Estado plurinacional. ¿Cuál es el problema de aceptar que este es un Estado plurinacional? El problema es que si somos naciones tendremos derecho a la libre determinación, pero ese es otro debate. Pero empecemos por el principio, seamos sensatos. Si no, eso lo que alimenta es a la derechona, lo que alimenta son las más bajas pasiones, y además usted tiene un problema, y es que Cataluña va a volver a hacer unas elecciones en las que el independentismo va a ganar. Y entonces, ¿esto cómo se resuelve? Y lo que les decimos es, esto se resuelve votando, que es como se va a resolver en Escocia. Y además no entienden una cosa, que es, si se resolviera votando y habría un Estado capaz de entender que esto es de libre adhesión, tendrían un proyecto mucho más sugerente para vascos, catalanes y gallegos, pero esto no lo acaban de entender. Hay mucho debate con su apuesta por un Estado confederal. Sí. Entre juristas, hablo además de la perspectiva nacional, porque entienden que un Estado confederal implica la soberanía de varios Estados, sí, y que así cada uno puede irse y que solo hay un ejemplo que es la Unión Europea y pertenece al derecho internacional. Entonces, ¿cuál es su apuesta dentro de ese Estado confederal? O sea, ¿qué es realmente para usted el Estado confederal? Históricamente, en el Estado español ha habido incluso propuestas en términos políticos de una confederación ibérica, sí, en la que incluye Portugal. Sí. Entonces, nosotros cuando hablamos de un Estado confederal lo que decimos es, España como Estado es un Estado plurinacional, hay diferentes naciones. Los juristas tienen normalmente un problema, y es que piensan que todos los problemas de la vida se resuelven con leyes. No, también hay voluntad política y sentido común. Lo que decimos es, ¿qué entendemos por confederación? Entendemos por confederación que las diferentes naciones del Estado se confederen y formen un Estado confederal en el que cada cual mantiene su régimen de soberanía y comparte lo que entre todos decidimos compartir. Evidentemente, esta es una fórmula que a muchos pone muy nerviosa porque pone en cuestión la unidad territorial del Estado, pero desde nuestro punto de vista sería la más democrática que podría haber. Para nosotros el confederalismo, también a nivel municipal, es el régimen más democrático que puede haber. ¿Por qué? Porque al final las decisiones se toman en los ámbitos naturales. Y nosotros lo que hacemos es esta propuesta. Si a alguno no le gusta, porque nosotros hemos hecho propuestas independentistas, propuestas autodeterministas, propuestas confederales, propuestas de federalismo asimétrico, y nos encontramos siempre con un no por respuesta. Y muchas veces al Partido Socialista y a Podemos lo que les decimos es, ¿quieren hacer el favor de escribir alguna ustedes? Hagan ustedes una propuesta. ¿Cuál es su propuesta? De modelo territorial para el Estado, sabiendo que el modelo autonómico es un modelo que está superado. ¿A qué se refiere Pablo Iglesias cuando habla de una dirección del Estado común con EH Bildu? No tenemos... No hablaron de eso. No, yo creo que él se refiere, digamos, a una situación en la que el bloque PSOE-Podemos con los independentistas de izquierda formarían lo que se denomina en términos garcianos un bloque histórico de reforma del Estado. Pero nosotros no estamos ahí, nosotros somos independentistas. Entonces, nosotros no aspiramos a dirigir el Estado español y además nos parece que decir esas cosas lo que hace es exacerbar determinados ánimos. Por ejemplo, para que se nos entienda bien,
Nosotros no tenemos ningún interés en que nadie de Bildu esté en el Consejo General del Poder Judicial de España, no tenemos ningún interés, claro, porque somos indepes y entonces no estamos, nosotros no tenemos ese esquema mental. Otra cosa es... ¿El conservadurismo del Poder Judicial les está afectando a ustedes? Otra cosa es que nosotros, como indepes, pero también como internacionalistas y como gente que vivimos en el Estado español, nos guste o no, hagamos todos los esfuerzos para que el Consejo General del Poder Judicial sea lo más democrático posible, no solo para nosotros, sino para el conjunto de los pueblos del Estado. Esta es nuestra labor allí. No es que EH Bildu quiera estar en el Consejo General del Poder Judicial, pero EH Bildu quiere que haya un Consejo General del Poder Judicial que sea lo más democrático y progresista posible, no para defender nuestros intereses, sino los intereses del conjunto de los trabajadores y de los pueblos del Estado. Esta es nuestro planteamiento, o sea, nosotros no vamos a estar ahí. ¿Hablaron en alguna ocasión durante la negociación del referéndum de autodeterminación en Euskadi? Para nosotros, en una primera fase, la ventana de oportunidad lo que tiene que demostrar es que es capaz de entender los problemas nacionales con otra sensibilidad y otro punto de vista, y que sea capaz de entender que tiene que hablar en una mesa de negociación con quienes tenemos un conflicto con el Estado en términos nacionales. Empecemos por ahí. Y empecemos por entender, porque a mí a veces me da la impresión de que, ahora creo que no, pero de que ni tan siquiera se entiende el problema. Y la primera condición para resolver un problema es entender el problema. Y el problema es que hay ciudadanos y sociedades y naciones en el Estado que consideramos que tenemos derecho a decidir libre y democráticamente nuestro futuro. Más allá del debate identitario, más allá de que nos sintamos o no españoles, que no nos sentimos, este no es el debate es un debate democrático, que es decir, nosotros y nosotras creemos que podemos construir sociedades más justas desde la consecución de repúblicas propias. Bien, esto puede ser discutible, lo que decimos es, necesitamos instrumentos democráticos para poder resolver eso, y eso ¿cómo se resuelve? Se resuelve votando, y esto se va a imponer, porque es que Escocia va a volver a votar, va a volver a votar, Irlanda se va a reunificar, las Feroe van a votar. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, si somos ciudadanos europeos y todos estos van a votar, ¿cuál es la razón por la que nosotros y nosotras no podemos votar? Y esta es un poco la cuestión que ponemos encima de la mesa, que es que si se hace con cierta tranquilidad, con sosiego y sin ansiedades, pues yo creo que se puede resolver, que es, bueno, efectivamente, si usted quiere... O sea, lo que les planteamos es un juego de seducción democrática, que es, ¿usted considera que España como proyecto va a seducir a los vascos para quedarnos en ella, sí o no? Y si no quiere hacerlo eso de manera democrática y votando, es porque usted piensa que tiene poca capacidad de seducción. Yo no le tengo miedo a votar, yo no le tengo ningún miedo, yo defenderé mi posición, y si pierdo la respetaré y no pasará nada, porque entonces los vascos habrán decidido estar en el Estado español de manera democrática, y yo lo aceptaré. ¿Cree que España está cerca de ser una república? No lo sé, ese es un debate, yo considero que la monarquía tiene poco futuro, no sé, eso no sé cuántos años son, pero yo desde luego no creo que la infanta vaya a llegar a reinar en España, no lo creo. En segundo lugar, lo que diría es, los sectores del PSOE, que ahora son antisanchistas, que siempre han estado en el régimen, nos decían hace 30 años, nosotros somos republicanos y no somos monárquicos, somos juancarlistas. ¿Ahora qué son? Felipistas. ¿Y luego qué van a ser? Leonoristas. Es decir, yo no entro en el debate de si monarquía o república ahora mismo es el debate fundamental, pero lo que digo es, yo no sé qué más tiene que pasar para que haya ese debate en el Estado español y para que se vote. Y no lo planteo a corto plazo, pero lo que digo es, a mí, yo si fuera español, me parecería lógico que me dieran la opción de decir si quiero vivir en una monarquía o en una república, eso que no se hizo hace 40 años, pero visto lo que está sucediendo, bueno, yo creo que este es un debate también, no sé, lógico y democrático. Eso sí, siempre hago una puntualización, nosotros siempre hemos estado en contra de la monarquía. A mí ahora también me molesta un poco todos estos sectores que de repente se han hecho antimonárquicos y se han pasado 40 años sosteniendo al monarca. Estos me molestan un poco, porque creo que no es justo. Es decir, los que hemos sido coherentemente antimonárquicos 40 años, ahora parece que tenemos una posición como mucho más templada en torno a este tema, porque bueno, no nos sorprende nada lo que está pasando, y sin embargo ha habido sectores
que han recibido aquí, por ejemplo, con aurrescus permanentemente al monarca, que ahora de repente se han hecho republicanos y que están escandalizados con las cosas. Todo el mundo sabía lo que hacía Juan Carlos como rey, desde el principio, a todos los niveles. Y entonces lo que decimos es, hombre, pero esto ya lo decíamos algunos hace 30 años, ahora parece que se ha hecho un descubrimiento, no, esto ha sido así. Y ahora a mí, esto ya sé que va a sorprender, ¿no? Pero cuando veo al rey con no sé cuántos años tiene, 85, cumple 83 ahora. 83, pues los que hemos conocido la cárcel muchas veces decimos, yo no soy partidario de que un señor con 83 años le pase esto, aunque sea Juan Carlos de Borbón y si sea rey de España. Tratar ahora de, qué sé yo, de hacerle no sabemos qué, y tratar de que se lo haga a la gente que le ha adulado durante 40 años, tal, bueno, pues me parece yo digo en términos humanos, ¿eh? Sí. Yo no soy partidario de meter a nadie en la cárcel con 83 años, ni al rey de España, ni a ningún otro, pero me parece que la crisis del régimen se refleja un poco en esa metáfora, ¿no? En que el rey está en Abu Dhabi, que como todo el mundo sabe es un régimen democrático avanzado, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, pues esto refleja un poco que una corte medieval recibe a un rey medieval y una protección absoluta por parte del Estado, y un relato que se construyó en su día con respecto al 23F, que nosotros tampoco nunca hemos compartido. Para nosotros el 23F, siempre lo dijimos, fue un autogolpe para marcar una determinada dirección en el Estado. ¿Cuál era el problema de don Juan Carlos? El problema de Juan Carlos era que había sido nombrado por un tal Francisco Franco. Por lo tanto, la legitimidad democrática de la transición la tenía la Constitución de la Tercera República, que es la que se cargaron en la Guerra Civil. Claro, él tenía ese problema. ¿Cómo se soluciona ese problema? Hombre, pues salvando la democracia el 23F. Pero esto es un cuento chino, esto es un relato. Y no sé hasta qué punto, esto va a ser mucho atrevimiento por mi parte, no sé hasta qué punto, lo voy a ver en el día 24 en el discurso de Felipe VI, que lo voy a ver por primera vez, no sé hasta qué punto esta presión de los militares exigiéndole al rey un pronunciamiento no se va a utilizar también para exactamente lo mismo, para ver que tenemos un monarca ahora llamado Felipe VI, que es el que garantiza el orden democrático constitucional. Un segundo 23F para Felipe VI. Más o menos.